A ver, no quiero. La tengo ya. Ya vamos a hacer a ver. El primer ejercicio que ustedes hicieron fue, ahorita lo busco, creo que es este. Pero no lo vamos a hacer todo, simplemente los últimos incisos que tuvieron de tarea, que fue a ver, el B y C y D. El B, C y D vamos a hacer ya, de esto, de manera rápida nomás, para ver si lo hicieron bien. Ya. Entonces vamos a poner datos. Primero leemos el ejercicio y nos dice que una persona, supongo que es una deuda, ¿no? Una persona tiene las siguientes obligaciones, y ahí están las obligaciones, uno, 2, 3 y 4. Es 50.000, a ver, 50.000, sí, 50.000 que debe pagar dentro de 60 días, y como me doy cuenta que es una ecuación de valor, armo mi línea de tiempo sí o sí. Ya, entonces, la primera deuda sería 50.000 que debe pagar dentro de 60 días. Entonces, por acá pongo 50.000 dentro de 60 días. Después son 70.000 que debe pagar dentro de 120 días. 70.000 dentro de 120 días. Después 60.000 que debe pagar dentro de 240 días. 60.000, 240 días. Y 80.000 que debe pagar dentro de 300 días. 300 días, 80.000. Ya, ahora primero nos dice el inciso A, B. Bueno, el A ya lo hicieron ustedes, el B lo voy a hacer yo, el C y el D. El B dice dentro de 180 días, ¿no? O sea, hay que calcular a esta tasa de interés que es el 18% anual. Me olvidé poner eso. La tasa es el 18% anual. 18% anual, y con esa tasa de interés nos pide que calculemos cuánto podríamos pagar las deudas si pudiese cancelar el día 180, ¿ya? Entonces prácticamente nos dice que de un solo pago cancelemos todas estas deudas, y sabiendo que las deudas que estén vencidas tienen una penalidad del 3%, ¿no? A la fecha. Entonces, en este caso, el inciso B nos dice dentro de 180 días. Entonces vamos a marcar 180 días, que es más o menos por acá, 180 días. Ya a esto se le llama fecha focal, porque acá vamos a llevar toda la cantidad de dinero, ya sea actualizando o capitalizando. Fecha focal. Y ahora, donde esté la fecha focal, si nosotros en la fecha focal tenemos una variable o una cantidad de dinero, no se le aplica ninguna fórmula. O sea, no se lo capitaliza ni se lo actualiza. Eso vamos a ver en el inciso C, porque ahí justo en el día 240 hay una cantidad de dinero y también una variable. Entonces esa es nuestra fecha focal, y justamente en esa fecha focal lo que esté no se lo capitaliza ni se lo actualiza. Ya, por eso, fecha focal. Ahora, una de las maneras más sencillas de resolver estas ecuaciones de valor simplemente es igualar deudas igual a pago. Nosotros identificamos las deudas y le igualamos a los pagos, y ya está resuelto la ecuación de valor. En este caso, ¿cuáles serían las deudas? Son todas estas, ¿no? Estas obligaciones que tiene. ¿Y cuál sería el pago? El pago único que se quiere hacer sería en el día 180. Ahí. Deudas, son 4 deudas y un solo pago, que es la variable.
Entonces primero ubico las deudas que lo tengo que llevar al día 180, ¿no? Este está en el día 100, perdón, en el día 60 y lo llevo al día 180 y así lo mismo con este de acá. Aquí tengo que actualizar, tengo que retroceder y así sucesivamente. Ya, lo importante es identificar bien las deudas y los pagos. Entonces tengo 50.000, lo voy a capitalizar al día 180. Entonces lo capitalizo. Uno más, en este caso la tasa sería 18% anual, pero como esta tasa ya está vencida, se le aplica la penalidad, que es el 3%, ¿no? Entonces sería 21%, ¿no? 0,21. ¿Por cuántos días? 180 menos 60. 180 menos 60 son 120 días. 120 días. Listo. La primera. La, la segunda deuda son los 70.000. Voy a volver a copiar esto porque lo voy a usar. 70.000. Y también se le tiene que aplicar la penalidad porque ya está vencida. Entonces sería también 21%, ¿no? 0,21. Ya, esta tasa es anual y esto está en día. Ya me estaba olvidando que los días tienen que estar expresados también en años, ¿no? Porque la tasa está en años. Para eso simplemente hago una conversión de tiempo, ¿no? En este caso son 120 días. Voy a hacer una conversión de tiempo. En este caso, ¿qué es lo que quiero obtener? Son años, ¿no? ¿Y qué es lo que quiero simplificar? Son días. Entonces yo me hago una equivalencia aquí. Un año, ¿cuántos días tiene? Son 360. Y si se dan cuenta, prácticamente todo lo que tenga que ver con días y yo lo quiero expresar en años, lo divido entre 360, ¿no? Día con día se va y obtengo años, ¿no? Entonces sería ¿Quieres que te 120 ayude? dividido entre 360. Y Ah, esto está en años. Y esto está en años. Ya, de esa manera. Entonces acá va a ser dividido entre 360. Ya, ahora los 70.000 de la misma manera son 120 días, sí. Ya. Ahora los ajá, 70.000 ya que están en el entiendo. día 120, para llegar al día 180 son 60 días, ¿no? No, bola tuya. 60 días. Pero Perdón como un esto está en ratito, años, amiga, ¿puedes, compañera, por favor, silencialo tu audio? No podemos escuchar al... ya ya lo silencié. Ya, como esto está en día, ya, del día 120 para llegar al día 180, que es lo que tengo que capitalizar estos 70.000, son 60 días. Ahora estos días tengo que expresarlo en años. Entonces lo divido también entre 360. 360, ¿no? Ya está en años. Está en años y la tasa está en años. Yo. La otra deuda que serían los 60.000. Me voy a copiar esto porque lo mismo. En este caso son 60.000 y tengo que actualizar, ¿no? Tengo que retroceder y aquí va a ser negativo. Pero aquí ya no se le aplica la penalidad porque esta deuda está vigente. Entonces 18%. Y el tiempo vendría a ser negativo. Ya, pero ¿cuántos días son los que tengo que aplicar? A una resta, ¿no? 180 o 240 menos 180. Son 60 días también. 60. Más la otra deuda, que también hay que actualizar. Son 80.000. También no se le aplica la penalidad. Y aquí son 300 menos 180. Menos 180 son 120 días. 120 días. Ya está. Ya está todita las deudas. Ahora tengo que fijarme cuántos pagos son. En este caso solo es un pago. Y justamente es la variable, ¿no? Y
Y le tengo que poner solo la variable porque yo le dije, todo lo que esté en la fecha focal no se lo capitaliza ni se lo actualiza. Ya, eso me dice, ¿no? El enunciado, a ver. Eh, Tiene una tasa de interés del 18% anual, calcule cuánto podría pagar las deudas si pudiese cancelar dentro de 180 días. Sí. En el día 180 se quiere cancelar todas estas deudas y ahí es nuestra fecha focal. Entonces no se le aplica nada, entonces solo la variable. Y prácticamente la respuesta vendría a ser toda esta suma. Ya eso ustedes lo pueden sacar. Ya eso ustedes lo sacan. ¿Se entiende, no? O sea, es muy fácil aplicar, resolver estas ecuaciones de valor aplicando deudas igual a pago. No hay dónde perderse. Uno identifica las deudas y los pagos y lo iguala y la ecuación de valor va a estar bien hecha. No hay donde perderse. Ahora el otro nos dice dentro de 240 días. Si tienen dudas me dicen nomás. Ya, voy a copiar esto porque va a ser casi de la misma manera. Ya, en este caso la fecha focal va a ser el día 240. Entonces voy a borrar esto y esto. Fecha focal, día 240. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Llevar todo al día 240, ¿no? Estos 50.000 lo capitalizo, también los 70.000 y los 80.000 tengo que actualizarlo. Y aquí es lo que se quiere hacer el único pago de todas estas deudas. Entonces aquí tenemos una variable también. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Identificar las deudas y los pagos, ¿no? Tomando en cuenta que en la fecha focal lo que esté no se lo capitaliza ni se lo actualiza. Ya, entonces voy a copiar esto de arriba porque va a ser prácticamente lo mismo, pues. Ya. Ya, entonces la primer deuda está vencida, entonces se le aplica el 21% con la penalidad y ahora cambiaría el tiempo, ¿no? Del día 60 para llegar al 240 son 180, creo. A ver, 240 menos 60, sí, 180. Son 180 días. Pero como este tiempo está en días y tengo que expresarlo en años, lo divido entre 360 para que esté en el mismo periodo que la tasa, ¿no? Primer deuda. La segunda deuda está en el día 120 y para el día 240 creo que son 120 también. Sí, 120. 120. También se le tiene que aplicar la penalidad porque está vencida, ¿no? Y tiene que estar expresada en años. Ahora la deuda que está en el día 240, donde es nuestra fecha focal, está a los 60.000, ¿no? Pero como está en la fecha focal, no se le tiene que aplicar nada. De ahí queda. Ahora la otra deuda que tenemos son los 80.000. Esta deuda está vigente, entonces está bien, 18%. Ya, ahora el tiempo es lo que va a cambiar. Tengo que retroceder del día 300 al 240, que son 60 días. 60 días. 60 días. Lo divido entre 360 para que esté expresado en años, al igual que la tasa. Y ya está. Ahora los pagos, de la misma manera que hace rato, ¿no? Hay un solo pago. Y este pago justamente está en la fecha focal, entonces tampoco le aplico nada. No lo capitalizo ni lo actualizo. Y listo, prácticamente el resultado sería la suma de todo esto, ¿no? Y ustedes lo pueden poner en su calculadora y ya está la respuesta. Eso vendría a ser el inciso C. Inciso C. Inciso D. Si tienen dudas me dicen nomás, ¿ya?
No se queden callados. Inciso D. Ahora, el inciso D me dice que la fecha focal, o bueno, el pago que se va a hacer por todas estas deudas va a ser dentro de un año. Entonces, voy a borrar esto. El pago va a ser dentro de un año. Prácticamente serían, ¿cuánto es? 360, ¿no? 360 más acá, entonces. Pongámosle acá, 360. Ahí se tiene que hacer el pago, ¿no? Y ahí va a ser otra fecha focal. Y ahí tenemos que llevar toda esta cantidad de dinero. Prácticamente hay que capitalizarnos todo ahí. Entonces, de la misma manera, ¿no? Deuda es igual a pago y no me olvido de la fecha focal, ¿no? Lo que esté ahí no lo capitalizo ni lo actualizo. Entonces, la primera deuda, 50.000, del día 60 para llegar al día 360 son 300 días, ¿no? Lo divido entre 360 para que esté expresado en años, al igual que la tasa. ¿Se le aplica la penalidad? Sí, porque está vencida. La otra deuda, los 70.000, que sería el día 120, o sea, una diferencia entre 360 menos 120, y son 240 días lo que me falta para llegar al día 360, que sería un año, ¿no? Sí, ¿cuánto era? 240. De la misma manera, la penalidad y dividido entre 360. Ahora aquí, como no está en la fecha focal estos 60.000, tengo que aplicarle la fórmula de capitalización, ¿no? Al 21% porque está vencida. ¿Y cuántos días serían acá? 240 para llegar al día 360. Son 120, creo. Entonces 60 menos 240. Sí, 120. 120 días. Dividido entre 360 para estar en... La deuda de los 80.000 de la misma manera son 60 días, pero en este caso no se está actualizando, sino se está capitalizando. Y tiene que estar con los 3% de penalidad porque está vencida. Ya está todas las deudas, ahora identifico los pagos, que solo hay uno, entonces aquí no se le tiene que aplicar nada, ¿no? Porque está en la fecha focal. Y la respuesta prácticamente sería la suma de todo esto, ¿no? De todo eso. Deuda igual a pago. No hay dónde perderse para estas ecuaciones de valor. ¿Alguna duda sobre esto? ¿Sobre estas ecuaciones de valor? Esto capaz, bueno, en el práctico que ha dado el ICE en el anterior año, hartas ecuaciones de valor ahí. Pero según lo que vi que lo iba a revisar, no sé, capaz le quite, no sé. Si dijo que iba a revisar el práctico es porque capaz va a modificar los ejercicios. Capaz, ¿no? Ya, si no tienen duda, podemos seguir haciendo los otros ejercicios. A ver, esto lo pasaron, después, a ver, me pasaron, creo, otros apuntes. Esto de aquí. Ya vamos a hacer este aquí. Este está sencillo, pero igual tienen que entender el factor de capitalización para que no se chipen. Ya, a ver, este ejercicio lo vamos a leer y lo vamos a anotar aquí. Datos. Ya. Ahora, este ejercicio nos dice, ¿cuánto se tendría que depositar el día de hoy? Ya. Yo siempre armo una línea de tiempo, ya, para que ahí plasme el ejercicio, a veces cuando no entiendo, porque es como si lo estaría reescribiendo. Entonces, el día de hoy es el día cero, ¿no? Entonces, ¿qué me dice el ejercicio? ¿Cuánto se tendría que depositar el día de hoy? Entonces, ¿cuánto yo tendría que depositar el día de hoy? Pongo una variable porque me dice cuánto, ¿no? Y eso sería el capital, bueno. Cualquiera de las dos variables da lo mismo. Puedo poner capital, ¿sí?
¿Cuánto tendría que depositar o cuánto tendría que ser mi capital, ¿no? ¿Cuánto se tendría que depositar el día de hoy para que dentro de 3 años y medio, entonces, esta de variable, el tiempo son 3 años y medio, 3,5. 3 años y medio. Podamos retirar una suma, podamos retirar de una cuenta la suma de 70.000 bolivianos. Entonces, ¿cuál va a ser el monto que se va a generar en los 3 años y medio, ya, sobre un capital que nosotros vamos a depositar? Entonces, ¿cuál va a ser ese monto? O sea, estos 70.000 es el monto, ¿no? Nosotros vamos a retirar estos 70.000 en los 3 años y medio, que va a generar un capital que no conocemos. Si nos paga una tasa de interés del 5% anual con capitalización bimestral. Si nos paga una tasa de interés del 5% anual, la M, ¿no? Capitalización bimestral. Bimestral. Ahora yo me hago la pregunta, ¿no? En base a la tasa de interés que me dio, ¿cuántos bimestres tiene un año? Son 6 bimestres, ¿eh? Son 6. Ahora, yo no aplico la fórmula aquí como está el ICE en esto acá. Yo no multiplico, yo la hago aparte porque muchas veces suelen confundirse con eso del tiempo. He visto muchos ejercicios que se confunden, así que yo no lo hago así, yo lo hago aparte, ¿ya? Entonces, si mi capitalización es bimestral, mi tasa de interés ya no va a ser anual, sino va a ser bimestral, porque prácticamente lo que manda aquí es la capitalización. Ya, entonces mi nueva tasa va a ser 5% dividido entre seis, a ver, ya, 5 dividido entre 6, y esta tasa ya no es anual, sino bimestral. Bimestral. Ahora el tiempo, si mi tiempo está en año, yo tengo que expresar al mismo periodo que está mi tasa, ¿no? Y mi tasa está bimestral. Entonces el tiempo prácticamente puedo multiplicarlo, ¿no? O puedo hacer una conversión de tiempo, pero para quien rápido se da cuenta, simplemente con una multiplicación podemos expresar este tiempo que está en años en bimestre. 5 por 6, ¿no? 3,5 por 6. 21 bimestres tiene 3 años y medio. Listo. Tiempo en bimestre y la tasa en bimestre. Ya no me chipo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Simplemente sacar el capital, ¿no? O tengo que actualizar estos 70.000 que están aquí, que ese es mi monto, en 21 bimestres que se va a juntar todo eso a esta tasa de interés. Entonces, la fórmula de capital es igual al monto, y la fórmula de actualización, ¿no? Uno más la tasa de interés, en este caso es 0,05 dividido entre 6, ¿no? Esa es mi tasa bimestral, y el tiempo sería negativo porque tengo que actualizar, tengo que retroceder, son 21. Todo esto no, tengo que retroceder. Listo. Y el resultado vendría a ser el mismo que él hizo, pues, ¿no? Vendría a ser los 58.804,61. Y siempre el licenciado suele pedir cuánto es el interés que se ha generado. Entonces el interés es igual al monto menos capital, ¿no? Interés igual al monto menos capital. Y el monto vendría a ser estos 70.000 menos este capital que hemos encontrado. Esa diferencia vendría a ser nuestros intereses. No, aquí creo que lo hizo. No nos sacó. Ya. Esa diferencia vendría a ser nuestros intereses. Ya yo resuelvo de esta manera, no multiplico acá porque muchos se pueden equivocar. ¿Por qué le digo? Porque imagínense que el tiempo ya no nos haya dado en años, sino nos haya dado 20 bimestres, pongámosle.
20 bimestres. ¿Qué es lo que hacen? Van y se mecanizan en la fórmula, van, dividen, hasta ahí está bien, dividen, pero como ven que el tiempo está en 20, otra vez vuelven a multiplicarlo por 6. Y ya eso está mal, ¿no? Ya están haciendo cualquier cosa. No se dan cuenta que tienen que ver la capitalización, que es lo que manda. La capitalización cambia el periodo de la tasa. Y ahí tienen que darse cuenta que el tiempo tiene que estar prácticamente igual al periodo de capitalización. Entonces, por eso, yo para no chiparme, lo hago aparte. Para no chiparme, ¿no? Por eso acabo. Y después reemplazo. Tres. Ya vamos a hacer esto. Ya. Este ejercicio dice, ¿no? Al nacer su hijo, su padre se invirtió un dinero. Ya. Su padre se invirtió un dinero y cuando el mismo cumple 18 años puede tener en su cuenta la suma de 130.000. Ya. De la misma manera, yo a medida que voy leyendo el ejercicio, siempre armo mi línea de tiempo y ahí lo plasmo prácticamente. Entonces, este ejercicio me dice, al nacer su hijo, su padre invierte un dinero y cuando el mismo cumpla 18 años, entonces son 18 años, puede tener en su cuenta la suma de 130.000. Ya, entonces al finalizar los 18 años del hijo, va a tener 130.000 bolivianos. Si el banco le paga una tasa del 3,5%, entonces aquí pongo datos y ahí pongo la tasa que es 3,5% con capitalización mensual. Entonces son 3,5% anual con capitalización mensual, ¿no? Entonces, en base a la tasa que me dio, me hago la pregunta, ¿no? ¿Cuántos meses tiene un año? Porque la tasa está anual, son 12 meses. Nuevamente, la tasa ya no es anual, sino es 3,5% dividido entre 12. 3,5% dividido entre 12 y la tasa es mensual, cambia el periodo, ¿no? Ahora el tiempo está en 18 años, ¿no? Son 18 años, pero si yo lo multiplico por 12 lo voy a expresar en meses. Entonces son 18 por 12. Son 216 meses, ¿no? 216 meses. ¿Qué más? Me dice cuánto será el depósito que debe realizar y cuánto ganó por concepto de interés. Bueno, es lo mismo que hace rato, ¿no? Hay que saber cuál es el capital que va a invertir para su hijo para que al finalizar los 18 años obtenga estos 130.000, ¿no? Lo mismo que hace rato. ¿Cuál es eso? Y tengo que actualizar. Voy a copiar esto aquí. Listo, entonces el monto en este caso sería los 130.000. Uno más, la tasa sería 0,35 dividido entre 12 y el tiempo sería 216 meses, ¿no? Sería aquí, 216. Lamento un 6. Bien, prácticamente ese sería el capital que se tiene que invertir para que al finalizar los 18 años se obtenga este monto, ¿no? Y sería la misma respuesta que está aquí, supongo yo. 69.300. 69.300. De la misma manera, el interés, monto menos capital, 130.000 menos 69.300. Y esa diferencia vendría a ser los intereses.
Sencillo, ¿no? No hay que chiparse nomás en la capitalización por si acaso. Ya. Voy a avanzar al otro ejercicio. Estos son ejercicios básicos, pero igual. Este ejercicio también ecuación de valor. Siempre la línea de tiempo. Una persona debe pagar 15.000 dentro de 6 meses. Entonces, 15.000 dentro de 6 meses. 15.000 dentro de 6 meses. Y 10.000 dentro de un año. Entonces, sería por aquí 12 meses. 10.000, ¿no? Sí, 10.000 dentro de un año. 10.000 dentro de un año, que serían 12 meses, ¿no? Un año. Después, si pudiera pagar todas sus deudas dentro del mes número 8, ¿cuánto sería el valor de ese pago? Entonces, mes número 8. Aquí. Y ahí vendría a ser la variable, ¿no? Porque se tiene que saber el pago de estas dos deudas. Lo mismo que hace rato, ¿no? Que al principio. ¿Cuánto sería el valor de ese pago si le cobran el 15% anual con capitalización mensual? Entonces aquí podemos poner como datos la tasa. Como la tasa vendría a ser 15% anual con capitalización mensual, ¿no? Entonces llamaba la pregunta, ¿cuántos meses tiene un año? Son 12, ¿no? Nuevamente lo mismo, la tasa de interés cambia de periodo, son 15% dividido entre 12 y la tasa es mensual. Y dense cuenta que el tiempo yo no tengo que hacer nada, no tengo que multiplicar ni nada, porque el tiempo ya está en meses, todo está en meses, no tengo que multiplicar, ¿no? Porque el tiempo está en meses y la tasa está en meses. Ahora, lo mismo, deuda igual a pago, deuda igual a pago. Bueno, ¿cuál es la fecha focal? Es el mes número 8, fecha focal. Y a la fecha focal tengo que llevar todo, ¿no? Y ahí. Ahora identifico las deudas. Primero, la primera deuda son los 15.000 y lo tengo que capitalizar, ¿no? Lo tengo que capitalizar, uno más la tasa que sería 0,15 dividido entre 12. Y del mes número 6 para llegar al 8 son 2 meses. Listo. La otra deuda son los 10.000. Lo mismo acá. La misma tasa de interés, pero cambia el tiempo, ¿no? Y como en este caso estoy actualizando, el tiempo va a ser negativo. ¿Y cuántos meses son que voy a retroceder? Son 4, ¿no? 4 meses. Listo, ya están las dos deudas, no hay más deudas. Ahora el único pago que se va a hacer es en el mes número 8 y sería prácticamente la variable. Pero como la variable está en la fecha focal, no le aplico nada, ¿no? Entonces prácticamente la respuesta vendría a ser la suma de todo esto, ¿no? Fecha focal, deuda igual a pago.